esta conferencia, el diagnóstico de la pecaminosidad humana. Este es el tema que vamos a continuación a desarrollar, el diagnóstico de la pecaminosidad humana. Bienvenido a las redes de internet, de YouTube, de live stream, todos los que están sintonizando en diferentes partes del mundo. Qué gusto que puedan ustedes amar la verdad y la palabra de Dios. Vamos a tratar en esta mañana un tema muy profundo acerca de la antropología. En otras palabras, la antropología es la rama que estudia al ser humano, antropólogos. Entonces, esta palabra es muy importante porque la pregunta es la siguiente: ¿quién nos puede decir de qué se conforma el ser humano? ¿Cuáles son los elementos que forman parte del ser humano? Y cuando nosotros recurrimos a la psicología, a la psiquiatría, a la cienciología, hay aquí en la esquina de la iglesia, no sé, que hay otro conjunto ahí de personas, ¿verdad?, que les cobran carísimo para poder ayudarlas en sus emociones. Y vemos que el mundo está por todos lados buscando en religiones, en filosofías, respuestas al comportamiento anormal y autodestructivo del ser humano. Entonces, cuando nosotros venimos a la Biblia, encontramos el diagnóstico, o sea, el análisis que Dios, nuestro Creador, hace de nuestra persona. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nuestra conducta es tan autodestructiva y tan contradictoria? Tú le preguntas a una persona: ¿por qué fumas? ¿Qué no dice la cajetilla? ¿Este producto es nocivo para su salud? Pues sí, te contesta, pero hay algo que me dice que va más allá de mi razón. Y aunque yo entiendo que no debo de fumar, que no debo de emborracharme, que no debo de tomar drogas, algo dentro de mi vida, las pasiones, hay un impulso maligno que me llevan a hacer lo que yo no quiero hacer. Y esta autocontradicción del ser humano niega la famosa postulación científica y psicológica que dice que el ser humano, ¿verdad?, es gobernado por su razón. ¿No es cierto? ¿No es verdad? No es así. El ser humano no es gobernado por su razón, es gobernado por sus pasiones. Quiero leerles algo muy importante antes de desarrollar esta conferencia, y dice así: las enseñanzas de Jesucristo derriban todos los sistemas religiosos y filosóficos humanos, exponiéndolos como inadecuados para las necesidades humanas, falsos en sus fundamentos y peligrosos en sus tendencias. Uno de los principales propósitos de la Biblia es corregir la elevada opinión que un hombre tiene de sí mismo. Entonces, cuando venimos a la Biblia nos desbarata, nos desnuda, nos muestra realmente cómo somos. Y cuando tú te das cuenta que la Biblia tiene razón, porque el diagnóstico que Dios emite es realmente la forma como nos comportamos, corroboramos que simplemente Dios es el autor de la raza humana. Los que traigan su Biblia, les pido que la abran en Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Y este es nuestro pasaje principal que vamos a poner como un fundamento. Dice en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11 al 16. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, hago un paréntesis, es la persona no regenerada por el Espíritu Santo.
la persona que no tiene a Jesucristo, la condición en la cual nacimos naturalmente. Esta clase de persona no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hace aproximadamente 1 siglo y 20 años, más o menos, un hombre llamado Sigmund Freud, doctor vienés, comenzó a interesarse en la conducta humana. Y este hombre, a pesar de que tuvo principios cristianos en su infancia y rechazó a Dios en su adolescencia y se convirtió en un ateo, comenzó a tratar de creer que el ser humano tenía un problema interno mental en la psique. Entonces, este hombre, Freud, comenzó a hipnotizar a sus pacientes principalmente enfermos de neurastenia, y él creyó que hipnotizándolos podía tratar con su mente inconsciente. Descubrió que hay una mente inconsciente. Cuando soñamos, el espíritu sigue operando, no es la mente, lo voy a explicar después. Y te preguntas qué son los sueños. Yo estuve viviendo ese sueño anoche. Entonces la mente sigue ocupada de alguna forma en un estado inconsciente. Entonces él comenzó a tratar de esas personas en estado inconsciente, hipnotizadas, ayudarlas para que cuando regresaran a la mente consciente pudieran ser sanadas. Sin embargo, pues todos sus intentos, ¿verdad?, fueron completamente un fracaso. Él desarrolló lo que se llama la psicología clínica, el análisis mental de las personas, el comportamiento, la psicología cristiana que trata ahora con la cuestión del futuro y todo lo que se deriva del doctor Jung, etcétera, etcétera, el autoanálisis. Y él comenzó a tratar de penetrar en el problema humano. Esta disciplina secular de la psicología, sin embargo, está basada en fundamentos evolucionistas. Él estuvo más cerca y creyó más analizando la teoría de Carlos Darwin, de que somos producto de los animales, y comenzó a unirlo con el ateísmo, el humanismo y el racionalismo, juntándolo con el darwinianismo. Entonces, este hombre mostró, ¿verdad?, a través del tiempo, que el ser humano era imposible de poder ser cambiado. ¿Y cuál fue el problema del doctor Freud? El problema fue que la Biblia nos revela que el problema humano no se encuentra en la mente, porque antes de la mente somos un espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Nadie nos podía revelar la composición en la que el ser humano nació más que Dios. ¿Quién puede decir que es el espíritu si es invisible? El espíritu funciona en la dimensión espiritual, no física. Entonces, por más experimentos científicos que se hagan y análisis psicológicos o psiquiátricos acerca del ser humano, nadie podría penetrar hacia su dimensión espiritual, porque somos un espíritu. Entonces, este hombre comienza a desarrollar esto, y entonces la psicología trata de sustituir hace 1 siglo y años, repito, a la revelación del cristianismo bíblico. La antropología bíblica nos enseña que el ser humano vive centrado en sí mismo y que se ama demasiado, y que de esa forma él jamás podrá deshacerse de su ego si Dios no interviene. Es imposible que recurramos a la cienciología, psiquiología, psiquiatría, neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, marihuanos anónimos, cocainómanos anónimos, instituciones altruistas como las que están, repito, aquí a 2 cuadras de nosotros. Por todos lados se abren clínicas y todo para ayudar al ser humano. Es imposible que nosotros podamos creer
que haya algo fuera de la cruz. No hay absolutamente ninguna esperanza, ninguna solución para el problema con el cual tú y yo nacimos, más que la cruz del Calvario. Es la sangre de Cristo, de acuerdo a la Biblia, la única medicina que existe para que el ser humano pueda ser transformado, restaurado a su condición original. Ahora bien, si no es así y no es Cristo en la cruz lo que hizo en nuestro lugar, para que podamos nosotros ser restaurados y completamente sanados, entonces su muerte en la cruz ha sido el desperdicio más grande de la humanidad y de Dios. Veamos, por ejemplo, aquí en el versículo que acabamos de leer, 11, que el Espíritu Santo hizo una pregunta, 1 Corintios 2, 11, y la pregunta es: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? O sea, ¿te conoces? No, todo lo contrario. Lo que hago contradice mi razón. No sé por qué sigo fumando si yo sé que estoy mal, pero lo sigo haciendo. ¿Por qué dejo a mi esposa con mis hijos por otra muchacha cuando sé que el adulterio me va a arrastrar, me va a llevar a consecuencias irremediables? Voy a comenzar a destruir mi carácter con la pornografía. Voy a comenzar a destruir mi vida, mis órganos, mi páncreas, mi hígado con el alcohol. ¿Por qué hago estas cosas? Nos damos cuenta que hay algo, una fuerza maligna dentro de nosotros, que William Shakespeare, el gran dramaturgo inglés, le llamó el defecto trágico. Carlos Marx intentó solucionar el problema humano y dijo Carlos Marx: no, el problema es una lucha de clases. Tal vez si el proletariado derriba a la clase burguesa, se puede cambiar la situación, porque mientras los burgueses y los capitalistas estén tratando, ¿verdad?, de oprimir a los pobres, entonces ese es el problema humano. Y solucionando la pobreza nos damos cuenta que podamos infiltrar el comunismo. Y cuando Nikolai Lenin en 1917 comienza a introducir el comunismo en Rusia y fracasa, después de la Segunda Guerra Mundial viene Nikita Khrushchev para tratar de volver otra vez a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de otra vez experimentar con el comunismo. En 1989, Mikhail Gorbachev, en su libro La Perestroika, y enfrente del Papa Juan Pablo II, le dice al mundo, cuando cae el muro de Berlín: el comunismo fracasó. Entonces vemos sistemas tras sistemas que el ser humano sigue, y lo seguimos buscando todavía. Hay países en Sudamérica que siguen creyendo. Ya la historia nos enseña las cosas que funcionan y que no funcionan. ¿Por qué repetimos las cosas que la historia nos ha demostrado que no funcionan? Por la contradicción y la rebelión humana. Países en Sudamérica que siguen insistiendo en regresar al comunismo otra vez, cuando ya se demostró, por el amor de Dios. ¿Por qué somos tan tercos? ¿Por qué somos tan rebeldes? ¿Por qué nos aferramos a sistemas e ideologías que la misma historia, nuestra razón nos puede decir: oye, si ese no funcionó, pues tienes que buscar otra cosa? Pero seguimos repitiendo los mismos errores del pasado. Y estamos condenados a repetir lo que nos condenó en el pasado también en nuestra vida. La infiltración de la psicología dentro de la iglesia ha distorsionado la línea entre la conducta y la santificación. De acuerdo a la Biblia, damas y caballeros, el camino para la salud mental, el camino y el único camino para que tu mente comience a funcionar ya normalmente. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes van, por ejemplo, la diferencia entre la psiquiatría y la psicología es la siguiente. Los psiquiatras te pueden recetar pastillas tranquilizantes, el psicólogo no. Entonces, si tú vas con un psicólogo y no te acabó y te manda al psiquiatra, o sea, te dice: estás pero más loco que un chivo. El psiquiatra, tú lo vas a ir a ver, y el 95% de los psiquiatras, la única forma que pueden ellos hacer
para tratar con sus pacientes es recetándoles pastillas tranquilizantes. Ecuanil, Valium, Prozac, y tú puedes mencionar todas las demás. Porque no hay ninguna otra forma para tratar problemas como la esquizofrenia, la psicosis, la paranoia, la neurastenia, más que con químicos. Entonces te enchochan, te comienzan a dar cosas para que químicamente, pues ya no estás nervioso, pero se te va el producto químico y vuelves a estar otra vez como pepita en comal. Y entonces vuelves otra vez y sin que tú te des cuenta, pero la justificación es la siguiente: estoy tomando pastillas tranquilizantes bajo prescripción médica, te están drogando. Te estoy hablando, así como decimos en México, derecha la flecha, te están drogando. Y sin que tú te des cuenta, llega el momento en que tú tienes que depender por el efecto químico que te hacen esos chochos o esas pastillas tranquilizantes. Llegas a descubrir que eres un dependiente y adicto a los tranquilizantes nerviosos y que ya no puedes vivir sin ellos. Entonces, el ser humano está tratando de hacer cosas por cambiar la naturaleza humana. Una persona esquizofrénica viene del griego, esquizofrenos, mente dividida. Una persona esquizofrénica es una persona que en la mañana llega tu esposo y, mi amor, qué linda eres, y en la tarde parece el hombre verde, y en la noche es otra persona. Hay múltiples desórdenes de la personalidad. Yo cuando estudié psicología, usted conoce a mi hermana María Teresa. Mi hermana tiene 2 doctorados en psicología familiar. Y ella estudió psicología y cuando ella se convirtió, está usando algunos principios, ¿verdad?, para poder aplicar la Biblia y filtrar lo que le enseñaron con el filtro de la Biblia. Y es una gran, ustedes la han oído en sus conferencias aquí, cómo ha tratado con las personas con emociones enfermas y con personas que están lastimadas. Porque lo que nos hace funcionar equivocadamente en la Biblia son las heridas del pasado. Una persona que no ha perdonado es una persona que vive con rencor, es una persona que vive con odio. Y este rencor y este odio, escúchame, no van a permitir que te proyectes hacia el futuro. Porque mientras no arregles tu condición mental en este momento, te va a estorbar tu odio y tu rencor a poder darle nada a nadie más que el rencor y el odio que tienes. La amargura es muy contagiosa. Vemos nosotros entonces, ¿verdad?, que de acuerdo a la Biblia, el camino para la salud mental y espiritual es la santificación. Es vivir cerca de Dios, y esta es la razón por la cual Dios bajó al mundo hace 2000 años en la persona de Jesucristo. La psicología, si lo quieres apuntar, es una pseudociencia, no tiene nada de científico. Es una de las más recientes invenciones humanas diseñadas para explicar, diagnosticar y tratar problemas de conducta sin tomar en cuenta la dimensión espiritual. Ese es el problema. Entonces, si tú vas con una persona, ¿verdad?, que quieres que, oiga, mijito, en la noche aúlla como coyote a las 11 de la noche. Pues vamos a verlo con el psicólogo, ¿verdad? Y el psicólogo, fíjate lo que va a hacer. Bueno, niño, ¿qué programas de televisión ves? ¿Qué conducta tienen tus padres? Hay gritos y sombrerazos entre tus papás, porque todas estas conductas anormales afectan a un niño y le crean una paranoia, y tal vez esa es la razón por la cual el niño comienza a ser así. Muy bien, ya pude descubrir qué es lo que a su hijo le hace aullar como coyote o gritar a las 11 de la noche. Y entonces el psicólogo tiene ahora otro problema, la conducta de los padres. Porque los padres son gritos y sombrerazos, y mientras ellos mantengan esta conducta, el niño no va a crecer normal. Va a crecer asustado, va a crecer temeroso, va a crecer con todas estas circunstancias. Entonces ahora ya tiene 2 problemas el psicólogo, el niño y sus padres. Ahora, ¿qué hace con sus padres? ¿Cómo los va a poder ayudar a cambiar? ¿Qué método psicológico hay para cambiar un matrimonio? Ninguno. Entonces, aun cuando se descubre cuál es la causa, no hay la medicina.
¿De qué me sirve que me digan, ya descubrí por qué el estómago por todas las Coca-Colas que se toman? ¿Y cuál es la solución? Pues deje de tomar Coca-Cola. Pues sí, voy a dejar de tomar Coca-Cola, ¿verdad? Pero el daño ya esto, y aquí tengo parece que tengo ratas dentro del intestino. Entonces, esta es la cuestión que nosotros tenemos que poder tratar. Por ejemplo, ¿verdad? La psicología enseña que el pecado es una enfermedad o una adicción. Entonces, no se trata al problema que tú tienes como un pecado, sino como una adicción. Soy adicto a la pornografía. No, no eres adicto a la pornografía. Soy adicto al alcohol. No, no eres adicto al alcohol. Tienes el pecado de la pornografía y el pecado del alcohol. Entonces, si yo estoy convencido que soy adicto al alcoholismo, ¿a dónde voy? Alcohólicos Anónimos. Y voy a Alcohólicos Anónimos, es una institución altruista, no estoy en contra, ¿verdad? Pero todas las instituciones altruistas, Alcohólicos Anónimos, psicología, psiquiatría, cienciología, la que tú me quieras mencionar, somos como un árbol donde una rama es alcoholismo, otra eres una rata, otro es un ladrón, otro es un mitómano, y entonces te cortan la rama, ok, y ya no dejaste de tomar alcohol, pero sigues rencoroso, sigues con odio, sigues robando, no tratas bien a tu esposa, pero ya eres un borracho santo, perdón, una persona sanada completamente y ya dejaste el alcohol. Entonces, son como ramas que tratamos de cortar, pero el problema no son las ramas, el problema es la raíz. Y lo que tenemos que atacar es la raíz, y nadie la puede atacar más que Jesucristo. Solo Cristo vino a tratar con el problema fundamental del ser humano. Somos lo que somos: alcohólico, pornografía, borracho, marihuano, cocainómano, neurasténico, psicópata, etcétera, etcétera. Todas las manifestaciones anormales que el ser humano, como un plumero, como ramas de un árbol, manifiesta, es porque su raíz está infectada. La raíz es el corazón perverso más que todas las cosas. Y por eso hice la pregunta: ¿quién puede conocer al ser humano? Nadie más que Dios, por el amor de Dios. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. ¿Quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Vayamos ahora al Antiguo Testamento, al libro de Jeremías, capítulo 17. Y veamos este diagnóstico de hace 2600 años. Hace 2600 años, muchos siglos antes que Freud, el profeta Jeremías estaba diagnosticando, inspirado por el Espíritu Santo, la condición humana. Y este versículo, Jeremías 17, versículo 9, lo vamos después de leer a tratar de explicar en su original hebreo. Es interesantísimo las palabras hebreas que se usan en este versículo. Y dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? A los que les interese, apunten las palabras y lo que significa en el original hebreo. La palabra engañoso es la palabra hebrea akov, que significa chueco o torcido o desviado. La palabra corazón es la palabra hebrea L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, lev. Siempre que vean ustedes en el Antiguo Testamento la palabra lev o corazón, es la palabra hebrea lev. La palabra perverso es la palabra hebrea anás, que significa incurable. Observen ustedes con muchísima atención la traducción en el original para que nos demos cuenta qué es lo que Dios nos dice acerca de nosotros. Chueco y torcido son nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad. Porque la palabra corazón se tradujo en el Nuevo Testamento mente, en el griego suche, con pp es psuche, y la mente es, como decimos, el alma, que se traduce como alma también,
somos espíritu, alma y espíritu. El alma es la mente, que es las emociones, sentimientos, voluntad e intelecto. Nacimos chuecos, desviados de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad y nuestra intelectualidad. Nacimos completamente chuecos, más que cualquier otra cosa, y además incurables. La palabra perverso es anás, incurable. Incurables son las emociones con las que naciste, con mis sentimientos con los que yo nací, la condición, mi intelectualidad. Nací incurable con un intelecto y voy a ser Einstein o voy a ser un astrofísico o un gran psicólogo o lo que quieras. Sin embargo, a pesar de que el ser humano puede alcanzar una intelectualidad muy elevada, el ser humano es un rebelde contra los mandamientos de Dios. Hace algún tiempo un hombre llamado Bertrand Russell, un ateo en los 50s, y escribió un libro llamado ¿Por qué no soy cristiano? Háganme el favor. ¿Y saben lo que decía este hombre? Que él no era cristiano precisamente porque él creía que tenía una mente superior a Dios. Sin embargo, el angelito, cuando se muere, le descubren, ¿verdad?, que tuvo varias amantes y que comenzaba a batear con la zurda. Acabó en la homosexualidad. Entonces, siempre detrás de muchas personas que consideramos como eminentes científicos y todos, hay problemas morales. ¿Por qué? Porque no van a entender jamás, nunca el propósito por el cual nacieron. Porque nacimos incurables. Entonces, como el ser humano, vuelvo a regresar hace 10 minutos, hemos visto que Shakespeare, ¿no?, pues el defecto trágico, Marx, la lucha de clases, Freud, el problema del medio ambiente, la sexualidad infantil. Por todos lados estamos buscando la medicina para poder cambiarnos. Nadie ha podido lograrlo. Y la Biblia nos dice que la medicina es la sangre que Cristo derramó en esa cruz. Fuera de eso, tu vida no tiene esperanza ni solución. Búscale por donde quieras. Busca las soluciones y las filosofías. Vete en posición de yoga y vete ahí al Nevado de Toluca y concéntrate en el tercer ojo y haz marihuanadas y media que puedas tú llegar a hacer. Jamás podrás encontrar la paz con tu Creador, ni la conciencia y la dimensión espiritual, hasta que tú no hagas la paz con Dios a través de la cruz de Jesucristo. No es el alcoholismo una adicción, no es la pornografía una adicción, son pecados que le hemos barnizado y le hemos puesto adicción. Durante el tiempo del comunismo, el siglo pasado, como ya vimos, ¿verdad?, la revolución rusa que inició en 1917 y que se convirtió en el comunismo. ¿Saben ustedes durante ese periodo cómo comenzaron a barnizar el pecado? El comunismo comenzó ya no llamarle al robo, le comenzó a llamar expropiar. Se oye más bonito, ¿verdad? No te robamos tu casa, la expropiamos por el bien del partido. Al matar, no le comenzaron ya a llamar asesinato ni matar, sino eliminar por causa del partido. Cuando Hitler comenzó con el holocausto de los judíos, el holocausto nazi, nunca jamás le llamaron matamos judíos. En el juicio de Nuremberg, en 1947, ahí en Berlín, cuando a los sobrevivientes de los generales nazis los juzgaron para que dieran cuentas de lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, ninguno de ellos reconoció que había matado. Todos comenzaron a decir, es que nosotros eliminamos a ciertos grupos, fíjense, grupos étnicos por el bien del crecimiento de la raza aria. Se oye medio filosófico, ¿verdad? Y se oye más bonito que fuimos unos asesinos de más de 6 millones de judíos, homosexuales y gitanos. Pero de eso se trata, de llamar las cosas que no son como si fueran y las que son como no fueran, para barnizar y ocultar el mensaje de Dios. La Biblia dice que el problema del ser humano no es la lucha de clases, no es el medio ambiente, no es la sexualidad infantil, no es el defecto tráfico, es el pecado.
La Biblia le llama pecado. Ahora, muy bien, ¿qué es pecado? Es interesante que la palabra pecado en el griego, apúntalo, comienza con H, es la palabra amartia. Amartia, así como suena. Y esta palabra que se tradujo pecado, sin, S-I-N en inglés, significa desviarse del blanco. Así literalmente, desviarse del blanco. Ahora lo explico. Hagan de cuenta que Dios puso un blanco. No sé cuántos de ustedes han usado algún día arcos y flechas. Yo cuando era niño teníamos ahí, ¿verdad? En el jardín pusimos una vez un costal y lo pintamos. Y cuando estás en la arquería, o con la pistola o con lo que sea, los blancos siempre tienen el centro, el número 100, el segundo círculo, el 80, el 60, y mientras más cerca desde el blanco, pues mejor puntuación tienes. Cuando la Biblia dice que el pecado es no dar en el blanco, significa lo siguiente: Dios nos ha puesto un blanco para que nosotros demos en el centro, no en el círculo de junto ni en los alrededores, sino en el mero centro. Si no damos en el centro, estamos descalificados por Dios. Ahora, el pecado cuando nacimos nos ha hecho que nos desviemos completamente como ovejas, cada quien por su camino. Unos en la psicología, otros en las filosofías, los gurús con el Dalai Lama, el budismo, las religiones, ideologías. Dice la Biblia, todos los hombres nacimos, ninguno dando en el blanco. Cada quien con sus rollos marihuanos, con sus tonterías, con sus filosofías, con sus ideologías. Todos los caminos que el hombre ha buscado, él los ha inventado para poder mejorar su situación. Entonces, Gautama Buda comenzó viviendo en un palacio, era un príncipe, y Buda comenzó a darse cuenta, ¿verdad?, que afuera había un sufrimiento y una pobreza impresionante, y le dijo a su papá, Gautama Buda, me voy afuera de la ciudad y quiero convivir y encontrar la razón del sufrimiento. Cosa que nunca encontró, acabó en McDonald's. ¿Por qué digo esto? Si tú conoces a un budista, ¿verdad? Y los que se dicen budistas, tú sabes que Buda fue ateo. Entonces, un budista no cree en Dios. Qué increíble es esto. Es una religión atea. Entonces, ¿el ateísmo se puede considerar dentro de las religiones? Claro que sí, lo mismo que el comunismo. Esto por la ignorancia de los periodistas y de muchos escritores que creen que una persona religiosa forzosamente es una persona que tiene alguna forma de un Dios, Alá o Hare Krishna o lo que sea, pero no es así la identificación de la palabra del latín religos, religioso, volver a religarme o volver a concentrarme en algo que perdí. De ahí la religiosidad. El ser humano trae la eternidad. Eclesiastés 3:11. Y como nacimos con el vacío tremendo de Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, no somos el resultado de una evolución natural ni de un proceso evolutivo. El ser humano sabe que necesita encontrarse con algo, con alguien, pero no lo sabe con quién. Pero por eso adora al sol, la luna, las pirámides de Teotihuacán, recibir energía, comunicarse con los extraterrestres. Inventamos tantas cosas y tantos métodos porque nos sentimos solos. Nos sentimos abandonados, huérfanos. Nacimos huérfanos sin padre. Y Jesús viene al mundo hace 2000 años a decirnos: yo soy el camino. Todos los caminos que tú has buscado son caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ninguno al final te va a dar lo que yo te vengo a dar. Yo soy la verdad. No soy una verdad, ni dije la verdad. Soy la personificación de la verdad. Y yo soy la vida eterna. Después, cuando yo estudié todas las religiones cuando era joven y me encantaba la psicología y me encantaba esto, y estudié comunismo y Engels y la dialéctica materialista y por aquí por allá, y mi hermano Alejandro, que se encuentra aquí, ¿verdad?, fue el primero que me comenzó a hablar de Cristo. Yo lo correteé, lo quería matar.
Estaba tan enchamucado como usted no se imagina. Él y a los cristianos que se acercaron a mí, durante 4 o 5 meses los perseguí. Un día que supe que tenían una reunión de oración, quería incendiar esa casa. De lo endiablado que estaba yo. Odiaba todo lo que era religión, pero precisamente él me dijo, ¿verdad? Es que yo no te traigo ninguna religión. Vengo a presentarte a un hombre que se llama Jesús, con el cual tú puedes tener una relación personal, viva, orgánica, dinámica. Olvídate de las religiones. Es Jesús. Él es la respuesta que tú estás buscando en tu vida. Y pues un día a las 5:30 de la mañana, en la angustia y en los problemas mentales en los que yo me encontraba, caí, ¿verdad? Y me llevaron con un misionero y caí de rodillas. Me enseñó, ¿verdad?, mi condición, que yo era un pecador, que había ofendido a Dios, que era un soberbio de creer que en mí podía encontrar la solución, o en Marx, o en Jean-Paul Sartre, o en Bertrand Russell, o en Nietzsche. Ningún hombre me podía sanar. Era Jesús el que vino del cielo a traernos la respuesta y a reconectarnos con su Padre. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, escribió estas palabras. Vean qué radicalismo de la Biblia. Precisamente por eso muchas veces cuando tenemos debates con rabinos, con budistas, de todas las religiones, siempre nos llaman, es que usted es un intolerante, usted nada más cree que Jesús, así es, ¿no te gustó? Es que todos los dioses salvan, es que todas las religiones salvan. Espérame tantito, compadre, ¿quién te dijo eso? Es lo que yo supongo, es lo que tú supones. Permite que Dios te ilumine la calabaza que traes aquí adentro, porque lo que necesitamos es un verdadero lavado de cerebro de tantas tonterías y programas que el mundo nos ha conocido, y permite a Dios que te reprograme con el programa de la Biblia. Y entonces vas a comenzar a funcionar de una forma en la que Dios quiere que funciones. Dale la oportunidad a Dios de meter su programa de la Biblia a tu corazón. No seas orgulloso, no seas soberbio. Le diste la oportunidad al budismo, al comunismo, a esto, al otro. Dale la oportunidad a Dios. Tan sencillo como eso. El que tenga hambre y el que tenga sed, venga y beba y coma gratuitamente del agua que yo le daré, dijo Jesús. Eso fue lo que yo hice hace aproximadamente 45 años. Y mi vida fue transformada completamente por el poder de Dios, como la vida de miles de ustedes que nos escuchan. Dice 1 Timoteo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad o la religión como fuente de ganancia. Apártate, le dice Pablo a Timoteo, de esas personas. ¿Por qué? Porque te van a envenenar la mente. Cuídate. Hermano, y siento que los extraterrestres nos van a llevar. ¿Quién te dijo? La revista Duda. Pues yo creo que Dios no existe. Pero ¿de dónde sacaste ese rollo de que Dios no existe? A ver, ¿ya fuiste y lo buscaste por todo el universo? Mira, cuando una persona dice que Dios no existe, ¿sabes lo que está diciendo esa persona? Que es omnisciente. ¿Qué es la omnisciencia? Solo le pertenece a Dios, que sabes absoluta y conoces todas las cosas. Y cuando alguien dice no existe Dios, es porque ya ha conocido y ha examinado absolutamente todos los métodos y ha ido por todas partes para concluir en su bitácora no existe Dios. ¿De dónde sacaste este rollo tú, chamaco, que tienes 20 años, que todavía no sales ni del huevo? Mi maestra de la preparatoria lo dijo, y así somos influenciados
por los programas de los hombres. ¿Y quién te dijo que venimos de chita y que venimos de los animales? Darwin. Lee por el amor de Dios. Dile a tu maestro que te enseña la evolución que lea otra vez el libro El origen de las especies. ¿Y sabes qué vas a encontrar en el origen de las especies? Si yo voy a una librería y me interesa a mí el origen de los leones y veo un libro que dice el origen de los leones, y después de leer el libro, buscando yo cómo se originaron los leones, nunca me dice cómo se originaron los leones, ¿para qué le puso el origen de los leones? Entonces, cuando tú lees el origen de las especies, es porque estás buscando la razón por la cual dice que un hombre dijo que encontró el origen del ser humano o de cómo se formó la creación. Y llegas al libro del origen de las especies de Carlos Darwin y dice, ansei, quizá, no sé, no estoy seguro, a lo mejor. Este lenguaje no es científico. Cuando murió Darwin, ni siquiera él estaba convencido que veníamos de un proceso evolutivo. Pero cuando una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Y esta es la razón por la cual los maestros en la escuela, tus maestros, mis maestros que me educaron a mí, nos fuimos educados en colegios lasallistas, en colegios muy, muy religiosos, no tienen otra cosa que enseñarte más que venimos del chango. ¿Cuál es la otra parte de la moneda? La creación divina. Pero cuando les dices, es que, ¿por qué no les damos la oportunidad a los estudiantes y los mismos ateos de que vean la otra cara de la moneda y estudien el contrapeso bíblico, científico, de que fuimos creados a imagen y semejanza de un creador y sustentador del universo? Tienen miedo de poder enseñar. Aun cuando la Biblia, escuchen lo que voy a decir, la Biblia manifiesta evidencias científicas de que fuimos creados a la imagen y semejanza de un creador, y que la forma como la Biblia relata la creación humana está comprobado por la genética, por la química, por la biología y por la física. Y la teoría de Darwin contradice las leyes de la física, las leyes del electromagnetismo, las leyes de la entropía, las leyes de la termodinámica, la primera y la segunda ley termodinámica, las leyes de la física, las leyes de la genética. Contradice todo. Pero ¿cómo es posible que yo me enfrente con tantas contradicciones y lo sigo aceptando y lo sigo enseñando? ¡Qué contradicción del ser humano! ¡Qué bárbaro! Oiga, maestro, ¿cómo es posible que usted se atreva a enseñar eso cuando la misma física, la misma biología y la misma genética lo contradicen? Ahora que se descubrió el ADN en 1954 por el doctor Samuel Crick, les dieron el premio Nobel de la Medicina. Y desde el 55 a nuestros días se han convertido más del 60% de los que se decían ateos. Porque ante ver la evidencia de que tenemos un código genético, información inteligente en cada una de las billones de células que el cuerpo humano está formado, los científicos no pueden más que enfrentar la realidad. ¿Quién nos puso esa información? ¿Quién nos puso esos chips? Esos softwares que dicen quién soy yo, de qué tamaño soy yo, qué color de ojos tengo, las orejas de papalote que tienes, el pelo, no pelo, etcétera, etcétera. Toda esa información se encuentra codificada en cada célula del cuerpo humano. Y en cada célula, la información que tú contienes y que yo contengo, en los trillones de células que tenemos, escúchame esto, en cada célula se encuentra la información de 500 enciclopedias británicas. Por accidente apareció ese libro dentro de nosotros. Si yo voy a la playa y me encuentro una carta, Chencho, te quiero con cuernos de toro. Bueno, Chencho con cuernos de toro, yo no soy Chencho, esa carta que me encontré en la playa no me pertenece. Pero quien quiera que haya sido, no lo hizo la arena del mar. La arena del mar no puede poner en orden letras o un alfabeto. ¿Por qué? Entonces, por más que lo ha hecho un indígena, ya sea otomí, chichimeca, zapoteca, tlaxcalteca, lo que sea, son lenguajes o son dialectos que son expresados por inteligencias humanas para poder comunicarnos. La nada no produce nada.
La nada no produce la conciencia ni la inteligencia tampoco. Entonces, si la materia, somos el estado de una materia que explotó y de repente la materia y el Big Bang vino, la materia no produce la conciencia, ni la inteligencia, ni la conciencia que tenemos del universo de los seres humanos. Eso es absolutamente anticientífico. Y esto es lo que la Biblia nos muestra, que a través de los años el ser humano ha creído. La fe ha cegado completamente al ser humano. Y para terminar, vemos nosotros finalmente que todos los seres humanos sabemos que algo está desesperadamente mal dentro de nosotros. De eso no hay la menor duda. Damas y caballeros, señores científicos que nos escuchan por las redes de internet, astrofísicos, geofísicos, antropólogos, arqueólogos, psiquiatras, psicólogos, escuchen esto. Nosotros los seres humanos que nos llamamos, en el siglo XX alcanzamos los descubrimientos científicos más grandes, en el 69 llegamos a la luna, inventamos el iPhone, inventamos el internet, el iPad, ahorita vivimos un mundo impresionante de computadoras. Si ustedes no sabían, China tiene ahorita la computadora más perfecta del mundo, 300 billones de cálculos por segundo. 300 billones de cálculos por segundo. Hemos llegado a una explosión increíble donde las computadoras del internet y todo ya en 3 meses están obsoletas. Ahora están tratando de mandar los últimos iPhones con la realidad virtual, donde tú puedas con tu teléfono, le tomas una foto a tu sala de tu casa y comienzas a poner ahí qué sillones le quedan y comienza entre tu pantalla a moverse aquí este sillón, ahí el sillón, comienzas a manejar todo a través de un aparatito. Y el avance de la medicina es impresionante también. Sin embargo, a pesar de avances tecnológicos y descubrimientos científicos, damas y caballeros que nos escuchan, señores inteligentes, la raza humana que nos escucha, estamos en el 2017 a punto de autodestruirnos con una tercera guerra mundial. Nunca el mundo se había encontrado en las características que se encuentra ahorita, azotados por la naturaleza de una forma como jamás lo habíamos visto. Siempre ha habido huracanes, siempre terremotos, pero no con la consistencia con lo que están haciendo ahorita, como ahorita en Florida y el Harvey y en Houston y las muertes y los terremotos. Nunca se había visto. La Biblia lo profetizó, que antes que Cristo venga, el mundo entrará en crisis. Ese fue mi mensaje de ayer en la mañana en el desayuno. Ustedes estaban en el Nevado de Toluca, me imagino. No tienen tiempo para oír la palabra de Dios. Pero nos encontramos en el punto más vulnerable que jamás el ser humano se había acercado. A punto de autodestruirnos. Con todas nuestras computadoras y el mundo y por aquí, por allá y que vamos a la luna, todo es una faramaya, todo es una falacia. Somos una autocontradicción. La Biblia dice que ya no tardan en explotar las bombas nucleares. El loco que está ahorita en Corea del Norte no trata de bombardear la isla de Guam o mandar a Corea del Sur para que Estados Unidos conteste, nos enfrasquemos con una confrontación nuclear entre Rusia, entre China, entre Irán, tenga que entrar Israel, y sin que nos damos cuenta, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, dice la Biblia que la primera confrontación morirá 1/4 parte de la humanidad. Somos aproximadamente 8,000 millones de personas ahorita en el globo terráqueo, 8,000 millones, 1/4 parte. Estamos hablando de casi 2,000 millones de personas morirían en la primera confrontación nuclear que pudiera explotar en este mundo. Y la pregunta es, ¿estás tú preparado para con Dios? Y la gente sigue, voy al psicólogo, voy al psiquiatra, voy con el budista, con el gurú Hachikashi Makarachi. Y buscando y con el yoga y por aquí por acá, cuando Jesús te dice ahorita, vengo por ustedes. Prepárate para encontrarte con tu Dios. La pregunta en esta mañana es, ¿a quién vas a oír? ¿A quién te interesa oír? ¿A Buda? ¿A los gurús? ¿A los hombres? ¿A las religiones? ¿A las ideologías? ¿O a ese hombre que nos vino a decir, yo soy la resurrección y la vida? Y cualquiera de ustedes que crea en mí no morirá, mas tendrá la vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana.
Preciosa palabra de Dios. Pero el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Porque tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y tus caminos son más altos que nuestros caminos. Por eso el hombre intelectual soberbio no quiere aceptar la realidad de que no somos dioses. No está dentro de nosotros la medicina. No se encuentra dentro de la misma humanidad la respuesta a nuestros problemas. Hemos llegado a un punto en la historia en la que hemos concluido honestamente que los problemas que enfrentamos van mucho más allá de la solución que podamos darles. Problemas que van mucho más allá de nuestra capacidad humana para resolverlos. Necesitamos a Dios. Te necesitamos, Señor, porque no nos creamos a nosotros mismos y nuestra alma tiene sed de ti. Algo dentro de nuestra alma y nuestra conciencia nos muestra la sed con la que nacimos, lo contradictorio que es nuestra conducta para acabar aceptando que tú eres la medicina, que tú en esa cruz abriste tus brazos y derramaste tu sangre, te pusieron espinas, azotaron tu espalda con un látigo, con huesos y con metales, desgarrándote todos los tejidos subcutáneos de tu espalda y de tu pecho. Al expirar te atravesaron con una lanza de lado a lado, y es esa muerte la que parece una tragedia aparente, la sabiduría de Dios, porque de tal manera Dios te ama que Él dio a su Hijo, que si tú te vuelves a Él en esta mañana, no te pierdas, tengas la verdad y la verdad te hará libre. La razón por la cual la humanidad se encuentra como se encuentra, hay una sola palabra para describirlo: ignorancia. Ignorantes de la verdad. Por eso hacemos lo que hacemos y nos conducimos como nos conducimos, porque ignoramos esa cruz que hace 2000 años nos vino a hablar al corazón para sanar nuestra condición de pecado. Si alguien en esta mañana, y ustedes que nos escuchan por internet, quieren abrir su corazón a Cristo, ahí desde tu lugar, tal vez estás en una cárcel. Sabemos ya que hay cantidad de cárceles y sistemas penitenciarios en Sudamérica y hasta en España que están abriendo la oportunidad a los presos, permitiéndoles oír estas conferencias, dándose cuenta que solo Cristo puede cambiar el corazón humano. O tal vez te encuentres en un hospital o sentado en la sala de tu casa, donde quiera que estés. Dile con toda tu alma a Jesús: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz derramaste tu sangre preciosa para perdonarme. Te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento con todo mi corazón de todo mi pasado, y ahora conozco que solo con tu poder, con tu gracia, con tu misericordia, oh Jesús, podré comenzar a vivir una vida nueva. En el nombre de Cristo. Amén.